Nos piden en este problema calcular un trabajo, es decir, tenemos que resolver la integral de f por diferencial de L a lo largo de la curva que va del punto A al punto B, la cual es una espiral, como se puede ver, que abraza a un paraboloide dado por esta ecuación de aquí. Bien, en Internet he encontrado versiones de este problema que cambian la expresión del campo vectorial. Me hacen un campo vectorial conservativo. En este caso no es conservativo. Si el campo fuera conservativo, podríamos encontrar una función potencial tal que el trabajo no dependiera del camino y pudiéramos expresarlo como diferencia de los valores de esa función potencial en los extremos del recorrido. Pero este no es nuestro caso. Este problema es bastante más complicado porque, como digo, el rotacional de f es distinto de cero, es decir, el campo no es conservativo. Eso significa que no tenemos más remedio que realizar esta integración, y las integrales que salen os aseguro que son bastante complicadas. Para resolver el problema voy a escribir f como suma de dos campos vectoriales, f1 y f2. Voy a escoger f1 y f2 tal y como están escritos aquí. ¿Por qué? Porque si observáis, es decir, si calculáis el rotacional de ambas, observaréis que f1 es conservativa y f2 es no conservativa. De tal forma que el trabajo total va a ser la suma de un trabajo conservativo y un trabajo no conservativo. El trabajo debido a f1 voy a poder expresarlo como diferencia de potencial entre los extremos final e inicial, y el trabajo debido a 2 no voy a tener más remedio que integrar. Pero, dada la expresión que he escogido para f2, a pesar de que la integral es complicada, ya lo veréis, solo tengo que hacer una integral. Si hubiera escogido f completamente tal y como está aquí, las integrales me habrían salido numerosas y además igualmente complicadas. Bueno, pues la primera parte del problema consiste en calcular el trabajo de este campo, que hemos dicho que es conservativo. Eso significa que f1 deriva de un potencial, es decir, se puede escribir como el gradiente de una función potencial f1 minúscula, ¿vale? Escribiendo esta ecuación en componentes, nos queda, igualando ahora los términos de ambos miembros de esta ecuación, y de aquí podemos integrar una expresión para f1, es decir, f1 sería un tercio de x cubo más una expresión, una función que no depende de x, es decir, solo dependería de y y de z. Esta expresión de f1 podemos derivarla respecto a y e igualarla al segundo término de aquí, es decir, a 3y cuadrado. Siguiendo el procedimiento, tenemos que la parcial de f1 respecto de z es igual a 0, con lo cual la g de z es una constante. Esto nos lleva a nuestra expresión total para f1, que va a ser un tercio de x cubo más y cubo más k. Luego, ya con nuestra función potencial, para calcular el trabajo, tan solo tenemos que evaluarla en los extremos. ¿Cuál es el punto A y cuál es el punto B? Pues fijaos que el punto A viene dado, está en el plano z igual a 0, este punto de aquí,
y en la coordenada igual a 0. Es decir, como tiene que cumplir esta ecuación, resulta que x cuadrado más 0 tiene que ser igual a 2pi. Luego la x es raíz de 2pi para el punto A. Es decir, el punto A es raíz de 2pi, 0, 0. Para el punto B seguimos un razonamiento similar. Está sobre el eje z del paraboloide, es decir, la y. Y la x son 0, con lo cual 0 más z igual a 2pi. Luego el punto B nos queda 0, 0, 2pi. Estos son los puntos en los que tenemos que evaluar F1 para calcular el trabajo. Pues bien, si lo hacemos, nos queda con lo que las k se cancelan y al final el trabajo nos queda menos 1/3 de 2pi elevado a 3 medios. Ahora nos queda resolver el trabajo debido a la otra parte del campo, ¿de acuerdo? A esta de aquí. Bueno, pues como dijimos, esta expresión de F2 no es conservativa. No tenemos más remedio que calcular el trabajo por integración. Y para ello lo primero que vamos a hacer es buscar una parametrización de la curva. Fijaos que la curva se trata de una espiral. Para comprobarlo voy a ampliar la figura y obtener una vista aérea de la misma, ¿vale? Fijaos que si giro la figura, es decir, si me sitúo en una perspectiva aérea, claramente se ve que es una espiral. Una espiral es una circunferencia que al cerrarse sobre sí misma va ganando en altura, es decir, es una cosa así. Esta que estoy dibujando en realidad abrazaría a un cilindro, ¿vale? A una superficie cilíndrica. Sin embargo, la que tenemos no abraza a un cilindro, sino que abraza a un paraboloide. Eso significa que el radio no es constante, sino que poco a poco va disminuyendo a medida que gira y a medida que gana en altura. Si el radio fuera constante, es decir, si estuviéramos en este caso, la parametrización sería sencilla, es decir, sería una cosa así. Fijaos que esto es una circunferencia en polares y lo único que hemos hecho es que θ dependa del ángulo, es decir, la altura dependa del ángulo. Por cierto, esto son coordenadas cilíndricas. Es evidente que las necesitamos puesto que tenemos simetría de rotación respecto al eje Z. ¿Cómo hacemos que este radio dependa del ángulo? Pues bien sencillo, fijaos. Esta expresión del paraboloide pasada a coordenadas cilíndricas nos queda lo siguiente. Con lo que despejando el ρ de esta expresión, nos queda que ρ es 2pi menos z. Es decir, ρ es 2pi menos z. Luego ya tenemos nuestra parametrización de la curva, que es tal que esta. Bueno, pues con esta parametrización, ¿cuánto vale F2 por diferencial de L? Es decir, el producto escalar. Vale, pues fijaos que F2 solo tiene componente Z, es decir, mientras que diferencial de L se puede poner como diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Con lo cual, este producto escalar es 2X diferencial de Z. El diferencial de Z es igual a diferencial de θ. Y la X tiene esta expresión de aquí. Es decir, nos quedaría 2 por la raíz de 2pi menos z, el coseno y diferencial de θ. Y esto debemos integrarlo entre 0 y 2pi.
Bueno, pues esta integral de aquí es complicada, así que vamos a centrarnos el resto del problema en ver cómo se resuelve. Vale, pues como veis, lo único que he hecho es en principio un cambio de variable y luego desglosar el coseno según la fórmula del coseno de la diferencia. Si os fijáis, este término de aquí es 0, ya que el seno de 2pi es 0, con lo cual nuestra integral nos queda, y a partir de aquí lo que vamos a hacer es una integración por partes. Fijaos que al estar evaluando entre 0 y 2pi, el término que ya no está dentro de la integral es 0, ¿vale? Con lo cual solo nos queda por integrar esto de aquí. Y para ello vamos a hacer un último cambio de variable. Con este cambio de variable, esta s que multiplica cancela a esta s que divide, nos queda la siguiente integral. Integral entre 0 y raíz de 2pi del seno de s cuadrado diferencial de s. Vale, pues esta integral tiene nombre, es una integral de Fresnel y su solución es un sumatorio que os pongo a continuación. Como os decía, la integral del seno de x al cuadrado tiene nombre, es decir, alguien se ha molestado en integrarla y ha llegado a esta conclusión tan extraordinaria. Nosotros lo que tenemos que hacer es calcular el seno, es decir, esta integral quiero decir entre 0 y raíz de 2pi, con lo cual en la expresión de aquí deberíamos sustituir la x por raíz de 2pi. Si hacéis eso con ayuda de un programa de ordenador, os lo recomiendo, ¿vale? Ahora es fácilmente realizable en cualquier programa de cálculo, nos arroja un valor de menos 0,43. Pues bien, recordando que estábamos arrastrando un factor 2, resulta que el trabajo de nuestro campo vectorial, de nuestro segundo campo vectorial, es menos 0,86. Si traemos el resto de cálculos, ¿vale? Obtenemos que el trabajo total va a ser menos 1/3 de 2pi elevado a 3 medios menos 0,86. Didácticamente este problema tiene interés cuando el campo es conservativo, es decir, no merece la pena calcular una integral tan complicada como esta, ¿vale? Siempre tenemos que observar primero que al ser un campo conservativo se puede expresar el trabajo como diferencia de potencial o bien calcularlo, es decir, integrando, pero escogiendo un camino sencillo.